Ya, ahora sí, vamos a empezar, chicos. Buenas tardes. Espero que estén bien, todos ustedes, y que le haya ido bien en la prueba. Como pudieron ver, igual las notas estuvieron un poco mejor a quienes hicieron las tareas y tuvieron la posibilidad de ocupar los puntitos extra. Que, bueno, para la segunda prueba parece que el profe no ha hecho muchas actividades de momento, pero las que vaya haciendo, les sugiero que la hagan porque ayuda harto. La segunda prueba es un poquito más sencilla que la primera, principalmente porque nos vamos a centrar harto en lo que es esto de prueba de hipótesis, inferencia estadística, que es un poquito más sencillo que lo que es principalmente la formulación de árboles de decisión, que es un poco más complejo y digamos que es un poco más abordable esta prueba. Eh, en esta ayudantiva van a ser tres ejercicios, no son, digamos, tan complicados, pero les va a servir para ir soltando un poco la mano con respecto a lo que corresponde a la formulación de prueba de hipótesis y los que es la formulación de la error tipo 1 y error tipo 2, que según nos dijo que están recién viéndolo, entonces no vamos a meternos a lo que es cálculo, solamente a lo que es analizarla. Bueno, la pregunta 1. Ante la situación actual del COVID-19, los hospitales tienen clara una máxima. No deben demorarse más de 15 minutos en llegar a un hogar donde existe una persona con COVID-19 para ser trasladado al hospital y de esta manera tener un éxito superior al 80% de que el paciente sobreviva. En las últimas semanas se han realizado una medición de tiempo de demora al llegar a un accidente por parte de la ambulancia del Hospital Carlos Van Buren. En dichas observaciones, que son 126 accidentes, se encontró que en un promedio se demoran 14,9 minutos con una desviación de un minuto. Acá inicialmente podemos ver la información que es clave, para al menos por lo que es formulación de la prueba de hipótesis. Tenemos una desviación dada, es decir, que tenemos una desviación conocida. Y nos están hablando de un promedio de una muestra. Entonces sabemos que no tenemos la información poblacional previa. Y de este ejercicio se formulan tres preguntas, que es plantea la prueba de hipótesis para la situación descrita identificando los errores a cometer. ¿Existe evidencia que el tiempo de respuesta promedio a los accidentes es menor a 15 minutos con 90% de confianza? ¿Y con qué confianza podría usted asegurar que el tiempo de respuesta permite salvar vidas? Eh, lo que yo siempre les sugiero, formular bien los datos al inicio del problema, porque habitualmente uno se puede confundir muy fácil si no tiene un orden estructurado de qué vamos a trabajar. En este caso, como estamos hablando de una muestra solamente, que son 126, que en este caso es una muestra un poquito grande, podemos trabajar con test student, pero como es una cantidad más o menos grande, la podemos tomar como un dato ya normal, de una curva Z o datos que están distribuidos normalmente. Pero de todos modos, les conviene anotar que se puede ver como una test student, pero con la cantidad de datos se normaliza. Tenemos los datos del promedio de la muestra, que es 14,9, la desviación y el nivel de significancia. En este caso, lo que a mí me interesa saber es que nos demoremos menos de 15 minutos para ser eficientes. Y como ustedes más o menos saben, la prueba de hipótesis lo que yo busco es que mi H alternativo sea lo que realmente quiero saber, por así decirlo. En mi hipótesis nula, yo voy a dejar lo que no quiero que se cumpla, por así decirlo. No sé si tienen más o menos claro en lo que consiste formularlo bien, porque normalmente si yo quiero saber que algo sea menor, por ejemplo en este caso que sería 15 minutos, yo lo dejo en la H alternativa para demostrar en un comienzo solamente lo que es el H0. En la siguiente, como me piden identificar los errores, puede que quede un poco más claro. Si yo en mi H0 o mi H nula dejo que el valor del promedio de atención sea mayor o igual, recuerden que siempre el H nula se deja el igual, nunca se deja la hipótesis alternativa, eh, voy a poder ver qué significan los errores con mayor facilidad. En este caso, cuando digo que el error tipo 1
Eh, digo que decir que el tiempo que se demoran en llegar es menor a 15 minutos. Es decir, yo no voy a rechazar H0, pero en realidad sí se cumplía. En el error tipo 1 siempre ocurre eso, que yo rechazo la hipótesis nula cuando es realmente cierta. Caso contrario, en el error tipo 2, decir que el tiempo que se demoran a llegar es mayor, es decir, que yo digo, no rechazo mi hipótesis nula. Acuérdense que conviene decir no rechazar en vez de aceptar. Y cuando en realidad es menor. No sé si están claros con lo que significa bien el manejo de los errores. ¿Puedes repetirlo? Es que se me corta un poco. Ya. No sé si es mi internet. Lo que es el error tipo 1, siempre ocurre de que yo voy a, por así decirlo, voy a rechazar H0 cuando en verdad es cierta. Y en el caso del error tipo 2, yo voy a aceptar mi hipótesis nula cuando en realidad no lo es. Más que nada, complica un poco porque uno se enreda en los que es rechazar, no rechazar y evitar usar el aceptar. Es como un poco juego de palabras. Pero normalmente yo, cuando yo formulo la prueba de hipótesis, tengo que dejar en la hipótesis alternativa lo que yo quiero confirmar. Entonces, ahí es la clave para después analizar los errores. Otra pregunta, la hipótesis nula no, o sea, es que a mí sí me imaginaría que fuera como menor a 15 porque en el enunciado te decía que no se debería demorar más de 15. Sí, es que eso es lo que yo quiero saber. Quiero que, por así decirlo, para que sea eficiente y que no mueran las personas, que en este dice tener un éxito mayor al 80%, tengo que demorarme menos. Porque dice, no se debe demorar más de 15 minutos en llegar. Entonces yo lo que quiero saber es que la ambulancia se muere en menor cantidad de tiempo al que me dicen ahí. En esto lo que son, cuando te expresan los ejercicios, normalmente te juegan con este planteamiento, que no se debe demorar más. Es decir, que tiene que ser menor a 15. Normalmente en las pruebas, los controles, siempre el profe trata de buscar ese nivel de suspicacia en las palabras. Eh, bueno, le voy a decir con la pregunta B, que igual te ayuda un poco más a entenderlo con lo que es la formulación. Cuando dicen que si existe una evidencia de que el tiempo de respuesta promedio a los accidentes es menor a 15 minutos con un 90% de confianza. Como yo ya sé de que estoy trabajando con una hipótesis nula, que es mayor o igual a 15, eh, lo que acá el dibujo me ayuda un poco a explicarlo, se refiere al nivel de confianza y al nivel de significancia. El profe igual explica bastante esto bien. Cuando yo estoy hablando de una hipótesis nula que sea mayor o igual, a mí me interesa saber lo que está hacia la derecha de la curva, como el 90% de lo que ya tengo, por así decirlo, en mi significancia. Y dejar en el lado izquierdo lo que yo no quiero que se cumpla, por así decirlo. Eh, acá, como sabemos que son solamente datos muestrales, eh, tenemos una medida más o menos grande, entonces podemos trabajar como si fuera una curva normal. Y esto lo llevamos a verificar la prueba de hipótesis y vemos el valor que corresponda al 90% de confianza. En este caso, sería sacar el Z del 10% o el de 90%, que solamente va a diferir de que lo tengo que colocar negativo, porque estaría trabajando con el lado de la cola izquierda de una distribución normal. Entonces, si yo tengo mi Z, que sé cuál es el punto de corte dentro de la distribución, yo lo único que tengo que buscar ahora es cuál es el Z que tengo en base a los datos que me fueron dados anteriormente. En este caso, yo voy a buscar el Z correspondiente al promedio muestral, a la distribución y a la cantidad de datos que tengo presente. En este caso, yo sé que para rechazar H0, el Z
que tengo en la muestra tiene que ser menor al Z correspondiente al nivel de significancia. Quiero decir con ello que yo rechazo la hipótesis si es que el valor que voy a encontrar está dentro de la misma curva. Es decir, no se va a cumplir que esté en la misma distribución correspondiente. En este caso, cuando yo reemplazo los valores, me da que es menos 1,122. Si yo busco rechazar H0 para que se me cumpla mi hipótesis alternativa, tiene que cumplirse de que este valor estuviera fuera de la proporción. En este caso, como el Z me queda dentro de la distribución, se me va a cumplir de que voy a tener que aceptar H0. ¿Por qué? Porque la distribución que yo estoy dando está incorporada en los datos de la significancia. Quiero decir con ello que el H0 no lo puedo rechazar porque está conviviendo dentro del nivel de confianza. Y yo para rechazarlo tenía que haber dicho que estaba en el lado que es menor a la significancia. Por eso en este caso no tengo como una prueba contundente para poder rechazarlo. Y la pregunta C, cuando me dicen con qué confianza podría usted asegurar el tiempo de respuesta, eh, busco en este mismo dibujo qué cantidad de significancia tengo en el punto Z exacto que se me dan con los datos. En este caso, como me dio que era menos 1,122, voy a buscar este valor en la tabla Z. Lo puedo tomar tanto por el lado izquierdo o por el lado derecho, depende de qué forma lo quieran ver más fácil. Pero en este caso, como una cola del lado izquierdo, tendría que buscarlo en el comienzo de los valores. En este caso sería que tendría que tener 13,14% o en su complemento el 86,86%. Quiero decir con ello que para poder llegar a una incorporación del valor Z o poder rechazarla a esta, tengo que cumplir que los valores de confianza tengan que ser menores al 86,86% para que pueda no aceptar o no rechazar, perdón, la hipótesis, y con ello se cumpliría la muestra que estoy asignando o que quiero buscar para que sea eficiente la cantidad de muestras. Esto es un poco enredado porque más que nada tienen que estar acordes con el juego de palabras que se usa. En este caso de acá los error tipo 1 y error tipo 2. Porque normalmente el juego de rechazar H0, aceptar o no rechazar H0 y buscar que la H alternativa sea lo que yo realmente deseo, es lo que se puede un poco confundir y que es necesario entenderlo bien ahora para después llevarlo a los siguientes ramos que igual se usa mucho en econometría. No sé si tiene alguna duda con este ejercicio. Sé que buscaste la Z en la tabla. ¿Sí? ¿Por qué hiciste eso? No, como que no. Más que nada es para ver cuál es el valor de significancia, como que con los datos que tengo es el límite. En vez de ocupar, en este caso, por ejemplo, cuando te dan los datos, ocupaste el 90%, y eso me daba que era menos 1,28. Entonces, en vez de que a mí me den el nivel de confianza que voy a utilizar, yo busco con un Z el nivel de significancia que es el límite dentro de lo que yo acepto o no rechazo, y lo que rechazo en H0. Ahí entonces yo genero el límite de cómo yo puedo jugar con la cantidad de datos, o en este caso con el Z que voy a utilizar, para que así sí se cumpla la muestra, los datos que quiero aceptar. Más que nada es para eso, para tener como una idea general de qué nivel de significancia, por ejemplo, si yo digo que a un 80% no voy a poder no rechazar el H0, entonces yo digo que se cumple, que las ambulancias realmente están cumpliendo menos de 15 minutos.
Pero, por ejemplo, si me colocan 95% de confianza con la misma cantidad de datos, yo tengo que decir que, que la ambulancia no están cumpliendo, porque yo estoy obligado a aceptar el cumplimiento de esta muestra. Entonces, esa es la idea, de cuando yo busco la manera de que yo rechazo o no rechace, es para saber si puedo tener un rango de manejar los datos, aunque suene feo decirlo así, de que puede que mi muestra realmente a un nivel de confianza alto no se cumpla, pero si yo bajo el nivel de confianza, puede que sí realmente se cumpla. Eso es más que nada. Y esa es la pregunta 1, no es tan larga. La pregunta 2, bueno, los 3 ejercicios van a ser de la formulación de prueba de hipótesis en distintas estructuras. En este caso, dice, un nuevo gimnasio acaba de inaugurarse en Valparaíso y para atraer nuevos clientes le hace una campaña comunicacional muy potente. Su promesa es que las personas que se inscriban perderán 4,6 kilos en un mes. Tú, como eres una persona escéptica, decide determinar si la promesa del gimnasio es real. Para probarlo, encuesta a 34 personas, revelando que el promedio de pérdida de peso es de 4,1 kilos, con una desviación de 1,8 kilos, con un nivel de significancia del 1%. Y las preguntas dicen, ¿qué puedes decir sobre la promesa del gimnasio? Si los dueños del gimnasio te dan acceso a sus datos y ahora sabe la desviación es poblacional, que se puede concluir. En este caso, lo primordial que tiene es que dice que las promesas es que las personas perderán 4,6 kilos en un mes. A mí, si las personas pierden más peso, no desacredita la promesa del gimnasio. Por ejemplo, si baja 10 kilos en un mes, eh, por así decirlo, el gimnasio estaría aún así cumpliendo su promesa, porque hizo que van a perder 4,6 kilos y si y bajan más, por así decirlo, no es algo malo para el gimnasio. Pero en caso de que sea menos, no estaría cumpliendo la promesa. Bueno, como sugiero siempre, la de colocar los datos inicialmente. Acá sí, como son 34 datos o 34 encuestas y no tengo datos anteriores, porque solamente estoy haciendo un estudio con la encuesta, sí tengo que trabajar con la test student, con 33 grados de libertad. Y como les señalé anteriormente, a mí lo que me importa es que el H0 sea igual a 4,6 o mayor a 4,6. Acá tiene que ser mayor o igual. Pero lo que a mí me importa ver es que si es menor, no se va a cumplir la promesa. Entonces, por eso yo dejo que el H0, acá en este caso, tiene que ser mayor o igual. Eh, es lo que puede mostrar en la hipótesis nula, porque a mí lo que realmente me importa es ver si no se cumple la promesa. Esto tenemos el promedio de que era 4,1 kilos, que se baja. La desviación es de 1,8, entonces voy a trabajar con la desviación conocida. Y el nivel de significancia. El interés de la muestra siempre va a saber que se cumpla si está dentro del promedio o si es mayor. Y es como muy similar a lo que vimos en la anterior, porque también estoy trabajando con una hipótesis nula que sea mayor o igual a 4,6. Acá me disculpo que me quedó mal escrito. Y más que nada eso. Ya ahora sabiendo que tengo la test student, busco, como me dicen que el nivel de significancia es de 0,1, con 0,01, voy a trabajar con el 99%. Y estoy trabajando solamente con un lado de la cola, como muy en, en la gráfica. Estaría trabajando con los valores que están hacia la derecha con la confianza y el nivel de significancia hacia la izquierda. Como es un nivel de confianza del 0,01, voy a buscarlo en la tabla T-Student al 99, en los 33 grados de libertad, y va a dar que un valor es menos 2,4448. ¿Por qué es negativo? Porque estoy trabajando con el lado de la cola izquierda. Y acá se cumple lo mismo que en la anterior, que yo tengo que saber que la T de la hipótesis nula, en este caso sería menos 2,4448,
tiene que ser mayor al que me va a dar con mis datos muestrales para rechazar H0. En este caso, eh, reemplazo los valores, saber que la muestra, el valor promedio es 4,6 y la muestra me da que es 4,1. La desviación partido de la cantidad de datos, que son 34. Acuérdense que los grados son, los grados son 33 y la cantidad de datos son 34. Y me da que la t de la muestra es mayor al t del valor límite, que es el nivel de significancia del 99% o del 0,01%. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de que se cumple la promesa del gimnasio, ya que los datos están a un nivel 99% de significancia. Quiero decir con ello, como está acá está el gráfico, en este valor límite era menos 2,44 y a mí me dio un valor menos 1,6, es decir, que está dentro de la hipótesis. Y como mi hipótesis decía que, o nula, era que el promedio era mayor o igual a 4,6, que era la promesa, a mí me están demostrando que la promesa sí se cumple, porque a mí lo que me importaba mostrar era que la hipótesis no se cumpliera. Entonces, como los datos me indican de que yo voy a aceptar H0, puedo decir que la promesa del gimnasio sí se cumple realmente. No sé si se entiende. Es como muy parecido a lo que se veía ahí en el ejercicio anterior, porque en el otro caso me importaba mostrar de que el valor fuera menor a 15 minutos, y en este caso lo que quiero mostrar es que la promesa no se cumple. Es un juego de palabras, pero al fin y al cabo quería demostrar de que el valor de interés fuera menor. En este caso igual, pero a mí, como, si lo veo como cliente, es bueno que no se cumpla la hipótesis. Y sobre la pregunta B, si los dueños del gimnasio te dan acceso a sus datos y ahora sabe la desviación es poblacional, ¿qué se puede concluir? Bueno, si cuando me den acceso a una información más grande, una base de datos mucho más grande, lo único que va a cambiar es que voy a tener por ejemplo, puedo distribuir los datos de forma normal y podría saber cómo se lleva a cabo el primer mes y cómo se pueden distribuir los datos. Entonces, al tomar una muestra, voy a tener una mejor distribución o, en su defecto, va a tener un promedio mucho más exacto. Pero a mí lo que me interesa en estos ejercicios es manejar el nivel de significancia que tienen las promesas. Por lo tanto, si me cambia la desviación estándar, y en este caso solamente me dice de que cambia de nombres, no cambia el valor. Si acá no me cambia el valor, y solamente me puede cambiar el valor de t que esté tomando inicialmente, o el valor que tenga acá, y va a tener alteración en los promedios. Si no tengo un cambio en la desviación, no va a haber una variación significativa en el movimiento de que se ejecute dentro de la hipótesis. Si me dicen que va a cambiar el promedio o que va a cambiar algún otro valor, me puede que me cambie la conclusión que vaya a tomar. Pero en este caso, como dicen que se mantienen los datos y la desviación pasa a ser de muestral a poblacional, no va a tener ninguna significancia dentro del análisis del ejercicio. Y eso, más que nada, este ejercicio igual era cortito. Lo que importante era saber que ustedes identificaran que era una test student, que por la cantidad de datos y que no tengo datos previos tampoco. Y ver la variación que se puede ejecutar solamente si paso de dato muestral a un dato poblacional. Pero si no me indican que cambió un promedio o que cambió la cantidad de la muestra, ahí recién puedo ver alteraciones. Si cambian de nombres y no valores, el análisis puede ser bastante similar. ¿Alguna pregunta? No. Ya. La pregunta 3 es
poquito más larga, más que nada por la lectura de la información. Pensando en el futuro, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera? Esta fue una de las preguntas de la encuesta de Criteria en julio del 2019. Investigación que se realiza con un tamaño de una muestra de 646 personas. Si estoy haciendo con 646 personas, automáticamente ya sé que es una distribución normal. Al respecto, los resultados fueron los siguientes. Y aquí tenemos como el dato. Acá lo que me importa es lo siguiente. Desde el comando de Beatriz Sánchez, en este caso, sabemos que en julio tiene un 11%. Se preguntan si las preferencias presidenciales de los candidatos, considerando el resultado de julio del 2019, ha cambiado con respecto al último trimestre del 2018. Si uno ve el último trimestre y sacamos el promedio, sabemos que es el 11%. Es decir, que no ha tenido variación. En caso contrario, deberán cambiar la estrategia comunicacional, ya que se ha planteado a fin de año no estar teniendo el resultado esperado. En julio tengo un 11%. Si sumo diciembre, noviembre y octubre, lo sumo, lo divido, me dice que están de igual forma. Por lo tanto, me preguntan, ¿qué prueba de hipótesis debe plantear el comando de Beatriz Sánchez para la solución al objetivo planteado? Y considerando la metodología de los 5 pasos, ¿existe evidencia significativa de que la aprobación de Beatriz Sánchez cambia respecto al periodo planteado? Ya. Acá lo importante, más que nada, cuando yo quiero saber una prueba de hipótesis, en este caso que me preguntan si realmente tengo que generar un cambio en las estadísticas, porque puedo ver que se mantiene en el 11%, yo lo que quiero generar es una variación en la realidad que se estaba viendo. Pero, como sabe, que sé que por así decirlo, una distribución bilateral. ¿Por qué? Porque a mí, si puedo generar un movimiento tanto hacia la izquierda o hacia la derecha de la distribución del 11% que estoy teniendo actualmente. Por lo tanto, mi hipótesis nula va a ser que la persona, en este caso Beatriz Sánchez o el comando, va a decir que se mantenga dentro de la hipótesis nula. Y en el otro caso, tengo que ver que estas sean distintas al 11%. Entonces, acá lo que me importa es generar un movimiento, tanto sea, pues, en mi caso, principalmente como comando va a ser positivo, pero también puede ocurrir que la variación de la publicidad o la forma en que se lleve el conocimiento de las preferencias, también se podría hacer un legado negativo. Entonces, tenemos que tener claro que esta prueba de hipótesis tiene que ser de dos colas, es decir, tener una variación para ambas partes, tanto hacia la cola izquierda como hacia la cola derecha. Por lo mismo queda que el H0 sería igual al 11% o distinto al 11%. Y eso es más que nada la pregunta, solamente es plantearla. Y en la B es considerando la metodología de los 5 pasos, que es como desarrollar un poco más la comprobación en base a los datos que tengo. Como el profe le ha dicho, cuando yo hablo con los niveles de significancia normalmente y en un aspecto que es como esta bilateral, eh, tengo que ver que estoy hablando de una encuesta política. Normalmente se trabajan a un 10%, o es decir, a un 90% de significancia. Pero, como voy a trabajar con dos colas, tengo que dejar 5 y 95. Eso como siempre se dejan el paso 1 y el paso 2. Son como muy juntas ambas. Y después, por la cantidad de datos, si quieren lo pueden comprobar, pero como son 646, es una distribución normal. En el paso 4, tengo que ver las reglas de la decisión. En este caso, como es 5 y 95%, ocupo el criterio de Z. Los busco en ambos valores, puedo buscarlos, o por sé que va a ser el mismo para ambas partes. En este caso es menos 1,96 y 1,46. Y aquí están las condiciones de aceptar o rechazar H0. En este caso, como mi muestra me indica de que el valor de julio es 0,11 y el del último trimestre era también 0,11, y yo calculo los datos y de partida con la distribución que tengo
y la cantidad misma de la muestra me va a indicar de que el Z va a ser 0, solamente rellenando la información que ya teníamos previamente, al ser una distribución bilateral. Y como mi Z va a ser 0, y quiero comprobar si se acepta o se rechaza, puedo decir que con el nivel del H0, con el nivel de confianza un 90%, se concluye que no han cambiado las preferencias, por lo tanto se sugiere cambiar la estrategia para poder potenciarla. Porque mi estrategia, por así decirlo, era sí o sí mejorar la estructura de la publicidad o generar una estrategia para mover eh, la distribución. Entonces, si yo ya tengo el 11%, voy a tener que generar un movimiento para que haya una variación dentro de lo que es la publicidad y poder generar el movimiento tanto sea hacia la izquierda o la derecha de la distribución. En este caso, más que nada, es describir bien la prueba de hipótesis y sacar el valor de Z, que en este caso, como sé que no tuvo variación, va a quedar que es 0. Más que nada es eso. Y eso fue la ayudantía. No sé si tienen alguna otra duda. No, gracias. Ya. Hoy día creo que la entrega de la tarea. eh, Creo que el profe le mandó un documento con las dudas. Y si tienen alguna otra, mándensela al profe o nos pueden hablar a nosotros por correo y le ayudamos. Bueno, no sé si esta es la última ayudantía o la próxima semana. Estamos viendo porque la próxima semana también hay el control. Así que cualquier cosa le vamos a estar avisando a través del aula o a través del grupo de Facebook. Y más que nada eso, buena semana y ánimo con las últimas pruebas que ya se viene con todo el final de semestre. Gracias. Sí, sí, nos llegó el correo. Lo estamos ahí, te lo respondo en un ratito más, Mauricio. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chau.